Amados hermanos y hermanas, el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 19, dice lo siguiente: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Me vino este verso de la Biblia a mi mente cuando escuchaba las noticias que hablaban del temor de la gente a sufrir un ataque de delincuentes en la vía pública. Saben, los discípulos de Jesús también tenían miedo. Y no era el miedo a ser asaltados o robados, era a sufrir persecución por causa de Jesús. Por eso estaban con las puertas bien, pero bien cerradas. ¿Les suena familiar eso? Y estaban con mucho miedo por causa de los enemigos de la fe. Pero Jesús hace algo sorprendente. Se aparece de la nada y se pone en medio de ellos y les dice: Shalom, paz, paz a vosotros. 2 veces repitió este saludo. Los discípulos necesitaban escuchar a su maestro decir esas palabras. Nosotros también las necesitamos oír una vez más en este tiempo. Pero también las necesitamos creer, porque las palabras de Jesús no son decorativas, son para creerlas firmemente. Vivimos un tiempo de mucha inseguridad. La delincuencia, los crímenes, los asaltos, encerronas y un cuanto hay son el pan de cada día en nuestra ciudad. Y esto se replica en muchas partes tristemente, y dudo que esto se termine. ¿Qué ha de hacer el cristiano frente a todo esto? ¿Qué ha de hacer aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo? ¿Ha de encerrarse como los discípulos? ¿Ponerse rojos y no salir más? La pandemia también ha sido un tema de gran preocupación, y no solo la delincuencia y los crímenes. El tema es que son varias, entre comillas, pandemias las que estamos viviendo. La pandemia, por ejemplo, de la cesantía. ¿Cuánta gente ha perdido sus trabajos? La pandemia de la delincuencia. La hermana Olga Benavides escribía el domingo y nos recordaba la pandemia del cáncer. ¿Cuántas personas tienen miedo a sufrir un cáncer? ¿Y cuántas personas muriendo de cáncer? Siempre nos llegan peticiones de personas pasando por situaciones complicadas al respecto. Son también pandemias que infunden miedo y pánico en hombres y mujeres. ¿Qué debemos hacer? Más que hacer, tenemos que ser. Tenemos que ser en primer lugar prudentes. No debemos andar buscando el peligro en la calle ni provocar enfermarnos, pensando que el Señor tendrá que cuidarnos y defendernos. Nada de eso, porque no estamos llamados a tentar al Señor nuestro Dios. Así que tenemos que ser prudentes y cuidarnos. ¿Recuerdan el relato bíblico que está en Lucas capítulo 4? Cuando Satanás, el diablo, llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en lo más alto del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito. Y cita en parte el Salmo 91.
Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimen los pies contra las piedras. Eso fue lo que le dijo Satanás a Jesús. Pero Jesús, el Hijo de Dios, le responde: escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús bien pudo hacerlo, haberse arrojado desde el pináculo del templo y haber demostrado su poder y el cuidado de Dios sobre su vida. No sé, pero él no lo hizo, porque no tenía por qué hacerlo, por qué obedecer a Satanás ni provocar a Dios. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Nosotros estamos llamados a ser prudentes, a cuidarnos, a cuidar lo más que podamos, hasta donde podamos nuestra salud, nuestro cuidado personal cuando salimos a la calle. Dios nos cuida, claro que sí, no pongo en duda eso. El Señor es nuestro guardador, pero también somos llamados a no tentar, a no poner a prueba al Señor nuestro Dios. Pero por otro lado, no debemos caer presa del miedo, de ese miedo paralizante, que no nos permita hacer nada. Mucha gente se ha encerrado llena de pánico y miedo. El Señor nos invita a confiar, porque Él está también en medio de su iglesia, como se puso en medio de sus amados discípulos. Y Él también nos infunde su paz, nos da su paz y nos prepara y nos capacita para llevar su mensaje de esperanza, amor y fe a un mundo que la ha perdido. En esta hora, y como lo he hecho muchas veces, los invito a mirar al Señor y no a las circunstancias que nos pudiesen estar rodeando. No saquemos la vista del Señor, de lo contrario, nos hundiremos como Pedro en el mar del miedo, de la confusión, de la duda. No hay mejor cosa que pensar en la grandeza de nuestro Dios cuando somos tentados a flaquear y a perder la fe. Necesitamos como iglesia recordarnos unos a otros que nuestro Dios es un Dios grande y soberano. Quiero terminar citando las palabras del profeta Isaías. En el capítulo 40, versos 10 y 11 nos dice: miren, el Señor omnipotente llega con su poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Amén. Nuestro Dios gobierna. Alabemos su nombre. Glorifiquemos al Señor. Pongamos nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que sustenta todas las cosas con su poder. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Amén.